El ICI, este Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas, invita a participar en su primer ciclo de coloquio titulado Reconocimiento y Pueblo Originario en Chile, Miradas Interdisciplinarias. Les aviso que esta es la primera sesión de una serie de 3 sesiones y siempre van a ser realizadas aquí en el mismo lugar, así que los que ya conocen el camino tienen la ventaja de poder llegar sin mayores problemas. En estos coloquios proponemos una instancia de análisis y discusión bajo la premisa de que el reconocimiento integral de nuestro pueblo originario es un desafío pendiente en nuestra sociedad. Esto se verifica a través de una historia de complejas relaciones marcada por políticas asimilativas e integracionistas que devienen en situaciones de desigualdad social, económica y política. Con estos coloquios pretendemos aportar con un espacio de reflexión que permita encontrar caminos para enfrentar las dificultades en las relaciones interculturales actuales. Se propone entonces un ciclo coloquio en torno a 3 aspectos claves sobre la problemática del reconocimiento: políticas públicas, derechos humanos y autonomía. En esta primera sesión de este ciclo se analizará el reconocimiento y los derechos humanos. También, después les especificaré un poquito más en relación a nuestros presentadores, particularmente sobre aspectos como la protección e implementación de derechos de los pueblos originarios a protegerse y fortalecer sus derechos, su cultura, sus instituciones, tradiciones, promoviendo un desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Tengo el honor de presentar a 2 expositores que nos enaltecen particularmente en nuestros coloquios. Primero, a Nancy Postero, doctora en antropología de la Universidad de Berkeley y docente en la Universidad de California de San Diego. Sus investigaciones se han enfocado principalmente en estudiar el vínculo entre neoliberalismo y multiculturalismo en Latinoamérica. Actualmente se encuentra como profesora visitante en nuestro centro. Ella es una gran especialista en Bolivia, tiene una trayectoria de años de trabajo directo en terreno y sobre ese conocimiento va a basar principalmente su exposición con alcance, por supuesto, latinoamericano. Aquí a mi izquierda, evidentemente, tenemos al profesor Salvador Millaleo, abogado de la Universidad de Chile y doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Se ha especializado en Sociología de la Tecnología, Sociología del Derecho, Políticas de la Identidad y Ciberpolítica. Bueno, quiero dejar entonces a la profesora Postero, que nos va a hablar principalmente del reconocimiento indígena y de derechos humanos, con una enorme experiencia en la realidad boliviana que ha sido tan rica e interesante para nosotros en estos aspectos. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer a todos ustedes por haber venido para escucharnos y para los colegas de ISIS que me han recibido con tanto cariño y es muy interesante para mí tener esta oportunidad de estar con los de ISIS para pensar sobre mi trabajo en Bolivia en este contexto tan distinto. O sea, que hablando de pueblos indígenas, la situación entre Bolivia y Chile es tan distinto que es muy interesante para mí trabajar en mi tema. Entonces voy a hablar hoy día sobre reconocimiento indígena y derechos humanos. A ver, ya. Tengo mi asistente aquí que me va a ayudar con los slides. En los últimos 30 años en América Latina se destacan por las luchas de los pueblos indígenas. Desde los Andes a la Amazonía, desde los desiertos a las ciudades, los pueblos indígenas han surgido como actores políticos importantes, llamando la atención sobre las exclusiones que siguen dentro de la democracia. Desde los años 80, los pueblos indígenas han reivindicado tanto a nivel nacional como internacional su derecho a la participación política, presionando a los estados nacionales a ampliar su comprensión de la democracia e incluir a poblaciones anteriormente excluidas.
han utilizado las herramientas clásicas de la ciudadanía, las manifestaciones, urnas y protestas no violentas. Con estos reclamaron sus derechos como ciudadanos, el derecho de ser reconocido como miembro del Estado-Nación. Pero también han usado otra herramienta para ser reconocidos y protegidos, los derechos humanos, especialmente cuando los gobiernos de sus países participaban en la exclusión o la violencia contra ellos. Grupos indígenas han recurrido a instituciones internacionales de derechos humanos buscando apoyo y visibilización. En esta ponencia yo trazo las luchas de los pueblos indígenas en Latinoamérica en las últimas décadas para ver cómo estos dos marcos se han intersectado y han divergido. Argumento que en muchos casos los pueblos indígenas siguen buscando vías para autodeterminación y el reconocimiento, porque ni la ciudadanía ni los derechos humanos ha producido el tipo de justicia que los indígenas buscan. Eso explica el nuevo paso en el proceso político indígena, el movimiento para descolonizar la sociedad. Enfocándome en Bolivia, el país donde esta tendencia se encuentra más desarrollada y donde he trabajado por 20 años, yo argumento que al menos en la teoría, la descolonización ofrece nociones alternativas acerca de los derechos, la democracia y la humanidad. Sin ser una panacea, esta idea al menos ofrece un nuevo marco desde donde luchar. La mayoría de las genealogías sobre derechos humanos comienzan con la Ilustración y sus nociones de ley natural de los derechos del hombre. Bajo esta visión, toda persona está dotada de derechos basados en su racionalidad y su dignidad humana. Qué bien que no fue el mío. No, es que estos derechos fueron expresados con mayor claridad en las declaraciones de derechos, tanto francesa como americana, las que se convirtieron en ideas fundacionales para la ciudadanía en la moderna sociedad liberal. Dentro de esta genealogía dominante, estas ideas culminaron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta inevitable trayectoria fue brevemente interrumpida durante la Guerra Fría, pero se retomó en la actualidad, floreciendo en lo que Levy y Schneider llaman la moralidad cosmopolita, bajo la cual la comunidad internacional protege a las víctimas de los horrores del genocidio y la opresión. El historiador Samuel Moyn nos entrega una genealogía alternativa, muy interesante desde mi punto de vista. Él argumenta que los derechos del hombre emergieron en un momento particular de insurrección contra la monarquía y que a pesar de su lenguaje universalista, las declaraciones francesa y americana fueron esencialmente proclamaciones de soberanía nacional que establecieron derechos de ciudadanía. De forma similar, él sostiene que la ONU emergió luego de la Segunda Guerra Mundial no como protectora de los derechos individuales, sino como un bastión de derecho a la soberanía nacional. De forma provocadora quizá, Moyn argumenta que la DUDH, y él dice, nació muerta porque no ayudó a resolver las urgentes cuestiones de la época. Para las grandes potencias, esta no fue útil en el debate entre las grandes utopías en conflicto, el capitalismo y el socialismo. Para la gran mayoría de los pueblos aún bajo el orden colonial, esta no enfrentó los enormes desafíos de la autodeterminación y la justicia racial. Moyn muestra cómo durante las décadas siguientes la descolonización mundial eventualmente forzó a la comunidad internacional a incluir la autodeterminación dentro de los convenios de derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos seguían profundamente arraigados al marco de la ciudadanía. La descolonización, entonces, no se refería al reconocimiento de los derechos de minoridades dentro de los países, lo que podemos llamar autonomía interna, pero solamente a la independencia de poderes coloniales y el establecimiento de nuevos estados-naciones. Moyn sostiene que este régimen internacional eventualmente comenzó a desarrollarse, aunque no antes de los años 70, cuando los anteriores utopías universales se mostraron incapaces para prevenir la opresión. Él sugiere que durante la Guerra Fría,
los derechos humanos emergieron como lo que él dice, una utopía minimalista, una herramienta que los activistas como estos, que son Amnesty International, podrían usar para defender a víctimas individuales sin meterse en disputas geopolíticas. Al afirmar que ellas no son políticas, las organizaciones de derechos humanos que emergieron en este periodo enmarcaron su trabajo como asuntos de moralidad y conciencia en vez de promover la revolución. Con este cambio, la única manera de presentarse frente al régimen de derechos humanos es como víctima apolítica. Entonces, ¿cómo calzan los derechos de los indígenas dentro de esta historia? Yo la ubico precisamente en el vacío que Moy describe, la necesidad de dirigirse a las naciones o pueblos excluidos del sistema de Estados-naciones. Aunque el movimiento descolonizador de los años 60 intentó reforzar el sistema de los Estados-naciones, un subproducto de este fue la creación de un mecanismo que los pueblos indígenas pudieran utilizar. Por lo tanto, los derechos indígenas emergieron como un conjunto de derechos híbridos, oficialmente agrupados dentro de la noción de derechos culturales. En las últimas décadas, las organizaciones han usado este marco para buscar aliados y recursos, formando un movimiento indígena internacional, basando en acuerdos internacionales de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT y más recientemente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en 2007. Ellos han presionado a sus propios estados basándose en los derechos humanos. Pero lo importante de reconocer es cómo los derechos indígenas se identificaron como derechos humanos justo en el momento cuando los derechos humanos se transformaron de algo revolucionario a un mecanismo apolítico. En su excelente historia, la jurista Karen Engel explica cómo esta nueva herramienta fue utilizada y transformada durante las últimas dos décadas. Inicialmente, debemos recordar, activistas indígenas estaban bastante escépticos sobre derechos humanos, porque era claro que se basaban en ideas europeas liberales como el individualismo y el universalismo vinculados al imperialismo y al colonialismo. Y al inicio, sus argumentos sobre autodeterminación recibieron fuerte rechazo de las naciones poderosas, quienes los vieron como amenazas a la soberanía nacional. Pero poco a poco las organizaciones indígenas y sus aliados vieron que se podía usar el marco de los derechos humanos si lo construían como un derecho humano a la cultura. Con eso se excluía el derecho de formar su propio Estado-nación o statehood. Ello demuestra cómo desde los años 80 en el Working Group on Indigenous Populations de la ONU, en la Organización Internacional de Trabajo y en otros foros, empezaron con cuestiones de reconocimiento y derechos culturales como idioma, religión y costumbres, después vinculando sus demandas por territorio a su cultura y su cosmovisión. Por ejemplo, dijeron, uno no puede practicar sus creencias tradicionales si no hay territorio. Engel enfatiza que no fue cuestión de abandonar las luchas por territorio o autonomía, sino encontrar otra estrategia para presentarlos. Ella reconoce, Engel, que esa estrategia tuvo éxito en cierta forma. Enfocando en las prácticas y cosmovisiones indígenas, los pueblos indígenas lograron desplazar algunos de los límites tradicionales de la ciudadanía liberal, demandando que los estados reconozcan tanto diferencias culturales como derechos colectivos. En varios casos legales importantes, hubo comunidades indígenas que lograron defender sus tierras y territorios contra presiones producidas por el extractivismo, la colonización, etc. Y los derechos humanos siempre fueron usados para denunciar actos de violencia o genocidio contra los pueblos indígenas. El veredicto reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando las condenas de los activistas mapuche aquí en Chile es un ejemplo importante de eso. Pero Engel también señala los lados oscuros de esta estrategia. Uno, el esencialismo que reitera los estereotipos del indio, que es cercano a la naturaleza y distinto de los demás ciudadanos. Dos, los límites en las formas de tenencia de territorio colectivo. Muchas veces, por ejemplo, el Estado sigue manejando el uso de los territorios bajo normas protectoras.
Y finalmente, el riesgo de que el etnodesarrollo delimite las opciones productivas al turismo o al folclorismo. Yo quiero señalar otro lado oscuro de este discurso. Recurrir a los derechos humanos puede tener un efecto discursivo y estructural muy dañino. Esto es, que puede caracterizar al indígena como la víctima en vez del protagonista. A veces es necesario para llamar atención sobre los abusos recibidos, pero eso puede quitar la capacidad de actuar o el agency de los pueblos, oscureciendo sus luchas en un lenguaje no político, como Moy demostró. Este cambio discursivo a nivel internacional fue acompañado y apoyado por otra transformación importante, la creciente hegemonía del modelo neoliberal. Aceptando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas y sus culturas, costumbres y formas de organizarse, en muchos países los gobiernos implementaron reformas políticas, conocidas como multiculturalismo neoliberal. A partir de una serie de reformas constitucionales en los 80 y los 90, los estados expandieron derechos de la ciudadanía, especialmente aquellos que permitían participación política a nivel local, reconociendo el derecho de los indígenas a la diferencia, lenguaje y cultura, y la institucionalización de algunos limitados derechos colectivos, titulando algunos territorios. Activistas y académicos hemos hecho numerosas críticas a estas reformas, y yo les estudié en Bolivia, entonces por eso me incluyo en estas críticas. Concluimos que las reformas lograron mayor reconocimiento que redistribución, por una parte porque no lograron evitar el racismo y el poder de la élite política. Además, siguiendo a lo que ilumina Engel, lo que vemos es que este modelo de ciudadanía neoliberal reconoció a pueblos indígenas como gente con culturas distintas, pero no enfrentó sus demandas para la autodeterminación. Como ha argumentado el antropólogo Charles Hale, el reconocimiento multicultural acepta diferencias solo y cuando las prácticas indígenas no desafían la soberanía del Estado-nación ni el capitalismo global. Él caracteriza a los que conforman a esta visión indios permitidos. En fin, pese a la importancia de haber conseguido alguna forma de reconocimiento nacional, podemos argumentar que en el mejor de los casos, las luchas indígenas durante este periodo solo han producido modificaciones limitadas al liberalismo, bajo el cual nociones estrictamente individualistas dieron paso a nociones de derechos levemente más amplias. Busco sugerir que durante la última década, especialmente en Bolivia, hemos ingresado a una nueva era de pensar los derechos indígenas, el movimiento para la descolonización. En sus críticas del multiculturalismo, intelectuales indígenas y otros académicos se han visto cada vez más frustrados con la tarea imposible de perfeccionar el liberalismo. Argumentan que aunque ganaron algo de reconocimiento por las reformas multiculturales, no lograron cambiar las estructuras profundas de poder. Igualmente no han visto que el modelo cultural de derechos humanos han visto que el modelo cultural tiene muchas limitaciones que acabo de contar. En cambio, el nuevo movimiento por la descolonización se centra en reconocer y extirpar los legados coloniales aún presentes al interior de estas sociedades-estados. Según esta mirada, ni la ciudadanía, ni el reconocimiento multicultural, ni los derechos humanos son la manera de alcanzar los derechos indígenas. En su lugar, los activistas que comparten esta mirada buscan otra forma de justicia. ¿Pero qué tipo de justicia? ¿Combatir el racismo? ¿Implementar autonomía territorial? ¿Revalorizar las epistemologías indígenas? ¿Limpiar la sociedad de la enfermedad espiritual del colonialismo, como argumenta Burman? En Bolivia, el debate se centra en si acaso el Estado puede ser el locus para este proceso transformador. Después de unos años de convulsión social, convulsión social liderada por movimientos sociales y grupos indígenas,
El pueblo boliviano echó su presidente neoliberal, eligió al primer presidente indígena, aquí que ven, Evo Morales, y refundó la nación en una asamblea constituyente. La nueva Constitución boliviana de 2009 refundó el país como un Estado plurinacional y dicta una serie de derechos para los pueblos indígenas campesinos originarios. Más aún, la Constitución declara la descolonización como un objetivo fundamental del Estado. Hay muchos debates sobre los resultados en la práctica y como ves hay un montón de talleres, discusiones. Vuelvo a esto a continuación. Pero antes quiero pensar sobre la razón subyacente de este movimiento. En el centro de todas estas visiones sobre la descolonización se encuentra la profunda herida que el colonialismo dejó en las sociedades latinoamericanas, la cual no ha sido sanada por el Estado-nación liberal. Para sondear en dicha herida, quiero volver al tema de derechos humanos para reflexionar acerca del hecho de que los estados colonizadores en Latinoamérica, en otros lugares también, se fundaron en el genocidio. Para profundizar en esto me ha ayudado el trabajo de Robert Meister, un historiador del pensamiento político. Él sostiene que en estados-naciones fundados en la ocupación colonial, la reivindicación de autodeterminación hecha por los colonizadores se contraponía en lo fundamental con las demandas que en paralelo se podría hacer en el nombre de los pueblos originarios. Usando el ejemplo clásico de los Estados Unidos, él describe el renuente entendimiento hecho por Thomas Jefferson de que la independencia de Gran Bretaña implicaría la reducción de la población indígena. Por lo tanto, Meister sugiere que debemos entender los principios de 1776 como la expresión, y cito, fundacional del liberalismo y de ocupación colonial. Citando a Mann, él dice que el genocidio es el lado oscuro de la democracia. Aquí vemos que el estado de excepción que Agamben describe está presente desde el inicio en el estado colonizador. El teórico italiano Giorgio Agamben argumenta que la soberanía de las naciones se basa en el poder de utilizar la ley para excluir ciertos miembros de la comunidad política, dejándolos afuera de la ley, reduciéndolos a lo que él llama bare life o la vida nuda. Su caso icónico de Agamben es los campos de concentración nazi, pero él afirma que estamos en un permanente estado de excepción donde en cualquier momento dichos horrores se pueden realizar. Guantánamo, obviamente, es la prueba de esto. Mirando al caso indígena, podemos decir que a través del sistema legal liberal establecido para apoyar la soberanía del Estado-nación, los pueblos indígenas fueron ubicados afuera de lo humano, excluidos de los imaginarios nacionales y los regímenes de legalidad, esclavizados e exterminados. Los activistas a favor de la descolonización señalan que esto continúa, a pesar de décadas de inclusión, ciudadanía y reformas constitucionales. Ejemplos recientes a través del continente muestran cómo los estados continúan ejerciendo discrecionalmente su soberanía para negar a los grupos indígenas el derecho de tener derechos, como dice Arendt. Yo voy a enfocarme brevemente en un caso ejemplar en Bolivia, el conflicto en el Tigris. En 2011, el gobierno de Bolivia anunció el plan para construir una carretera vinculando la zona tropical con la frontera brasilera. Financiado por el Banco de Desarrollo de Brasil, la carretera abriría nuevas posibilidades de intercambio con Brasil. Pero la carretera iba a cruzar al Tigris, el territorio indígena y parque nacional Isidoro Secure. Y las comunidades indígenas de Tigris rechazaron el plan, temiendo los resultados para sus comunidades y el frágil medio ambiente amazónico. A pesar de que la nueva constitución requiere una consulta previa para cualquier proyecto que afecte a los pueblos indígenas, el gobierno no la hizo. Más bien, Morales dijo, y cito, quieran o no quieren, vamos a entregar esta carretera.
respuesta, las comunidades armaron una marcha pacífica desde las Tierras Bajas, subiendo la cordillera hasta La Paz. Morales rehusó dialogar, caracterizando los grupos marchando como obstáculos al progreso nacional. Y así podemos ver cómo el discurso del multiculturalismo neoliberal continúa. Los del TIPNI se vuelven los indios prohibidos, mientras los cocaleros que apoyaban la carretera se vuelven los indios permitidos. Finalmente, la Policía Nacional intervino con brutal represión. Pero este es en el pueblo de Chaparina, donde lo hicieron. Pero la violencia cambió el debate. Cuando finalmente llegó a La Paz, la marcha recibió una masiva bienvenida del pueblo paceño. Y recuérdense que La Paz es el centro de apoyo de Evo y demás. El defensor del pueblo escribió un informe nombrando la conducta del gobierno una violación de derechos humanos. Todos se preguntaron, ¿cómo Evo puede comportarse así? ¿Acaso no prometía el fin del colonialismo y el inicio de una nueva era de justicia para los pueblos indígenas? ¿Cómo puede borrar los derechos ciudadanos de los indígenas tan fácilmente? Bueno, casos como TIPNIS han convencido a muchos actores indígenas que la ciudadanía y el reconocimiento multicultural no son suficientes para protegerles del estado de excepción. A pesar de ello, los indígenas siguen siendo excluidos, silenciados y reducidos a una forma de nuda vida que requiere que ellos pidan protección recurriendo a los derechos humanos, aún en Bolivia. Aquí vemos la problemática brecha entre la ciudadanía y los derechos humanos. Cuando el estado de excepción aparece como inevitablemente ocurre, los derechos humanos son herramientas donde refugiarse. Y esto tiene las limitaciones ya mencionadas, ¿no? La victimización, la despolitización, etc. Precisamente es la continuidad de este ciclo que los activistas por la descolonización esperan terminar, al renegociar la forma en que la soberanía se ejerce. Entonces, si ponemos las luchas indígenas en el contexto de genocidio y el estado de excepción, ¿de qué forma podemos pensar la justicia? ¿Cómo nos ayuda a reconceptualizar el reconocimiento y los derechos indígenas? La extensa literatura sobre justicia transicional sugiere que el proceso de sanación posguerra, posgenocidio, resulta complejo y doloroso, como ustedes bien lo conocen y lo saben aquí en Chile. Los países han utilizado una amplia variedad de mecanismos, desde juicios y tribunales internacionales hasta las comisiones de verdad y reconciliación. Lo que está en juego es el difícil balance entre verdad, justicia y reconciliación. Entonces, ¿cómo pensarlo? Robert Meister sugiere que en la era posterior al Holocausto, la reconciliación se organiza en torno a una narrativa particular que crea claras categorías o sujetos. Primero son las víctimas, aquellas que han sufrido directamente las atrocidades, en especial sobre sus cuerpos sufrientes. Segundo son los perpetradores o los victimarios, ¿no? Aquellos que fueron personalmente responsables de estos actos y que pueden ser identificados y sancionados. Luego están los beneficiarios, cuya culpabilidad es ignorada, mientras ellos confiesen, declarando su acuerdo con el proceso y declarando nunca más. Esta narrativa, dice Meister, ubica el mal en el pasado, pero pospone la justicia para un futuro indeterminado. Por ejemplo, Meister sostiene que la Comisión de Verdad y Reconciliación Sudafricana identificó a las personas que llevaron a cabo los masacres y crímenes, pero no tocó el sustrato político y económico de esta violencia, el apartheid, como un sistema racista. Este tipo de reconciliación deja en el mismo lugar las estructuras de desigualdad e injusticia propias del liberalismo y requiere que las víctimas se reconcilien con formas de justicia inadecuadas y limitadas. Aquellos que se mantienen irreconciliables, demandando cambios estructurales, son identificados como obstáculos para la paz y la justicia, que la doctrina de los derechos humanos promete que vendrá en un futuro, en una fecha futura. Ahora podemos juntar los tres argumentos que hemos visto, lo de Engel, Hale y Meister.
pensando acerca de las luchas de los indígenas como una forma de justicia transicional post-genocidio. En ese sentido, podemos caracterizar el multiculturalismo neoliberal como un intento de reconciliación. Las víctimas son aquellos grupos que aún se aferran a los vestigios de lo que fueron sus tierras en la búsqueda de alguna forma de compensación. Los perpetradores individuales en este discurso reconciliador, los conquistadores del pasado, hace tiempo que ya no están en la escena. El nuevo discurso multicultural declara que el racismo y el mal son cosas en el pasado, desplazados por el Estado multicultural que reconoce el derecho humano a la cultura y la diferencia. La élite mestiza, la cual durante siglos se ha beneficiado de la apropiación de las tierras, aplaude y todos declaran nunca más. Se restablecen unos pocos territorios colectivos con sus límites cuidadosamente delimitados para no inquietar a las grandes haciendas o las plantaciones forestales que los beneficiarios y sus descendientes aún poseen. Bajo este tipo de reconciliación, los pueblos indígenas se deben reconciliar, tomando el rol de indio permitido descrito por Charles Hale. Usando este modelo, entonces, podemos decir que los activistas de la descolonización son aquellos que no están reconciliados. Ellos no aceptan las definiciones de indigeneidad del Estado liberal, ni tampoco creen que el mal es un asunto del pasado. No quieren ser víctimas pasivas pidiendo derechos humanos, ni ciudadanos con limitados derechos culturales siempre al azar del estado de excepción. Quieren ser actores demandando justicia en el presente, haciendo responsables tanto a los victimarios como a los beneficiarios y transformando la forma de la soberanía local y nacional. Bueno, para terminar, ¿qué nos puede enseñar este movimiento? Saco como conclusión que el hecho de que los pueblos indígenas hayan continuado su lucha en el incómodo espacio entre ciudadanía y derechos humanos ilustra que ninguno de estos discursos ofrece una solución viable para conseguir reconocimiento verdadero o autodeterminación. Aun cuando este espacio ha sido un espacio muy productivo para llamar la atención acerca de las injusticias y para formular nuevas visiones de justicia. El pensador francés Jacques Rancière sostiene que la brecha entre el humano y el ciudadano no es un vacío ni una paradoja. En cambio, él sugiere que esta es una apertura de un intervalo para la subjetivación política. Él ve este espacio como un escenario para el disenso y el desacuerdo, es decir, una disputa sobre quién tiene derechos y quién no. Además, él sugiere que los sujetos políticos son aquellos que usan los derechos para crear un escándalo en torno a la negación de los derechos que ellos mismos sufren. Entonces, así es como yo veo la descolonización en la práctica en Bolivia hoy. Es una disputa sobre el significado de lo indígena en la Bolivia actual. El discurso y las políticas de descolonización ofrecen una plataforma de repensar el rol de la indigeneidad una vez más. Hay muchos debates sobre cómo anda el proceso de cambio en Bolivia, y especialmente si esto ha logrado descolonizar el país. Mientras esto ha producido muchos cambios importantes, yo concuerdo con muchos investigadores que esto se mantiene en esencia como un Estado liberal. Como he argumentado en otros lugares, la nueva Constitución no implementó una verdadera autonomía indígena, sino una versión limitada o domesticada. Pero lo que queda claro es que la descolonización es ahora un nuevo lenguaje de discusión o disputa, un language of contention, como dice Roosevelt. Y esto implica que es un discurso que todos pueden usar para armar escándalos en el sentido de Rancière. Por un lado, el gobierno utiliza el discurso para justificar sus agendas y políticas. Evo es muy capaz para los performances políticos. Una más, ¿sí? Es muy capaz para los performances políticos, utilizando los símbolos de indigeneidad para tomar el rol del representante de todos los pueblos indígenas. Esto se ve en la inauguración que se ven aquí de su presidencia en Tiwanaku en 2006, con sus flautas aymaras dándoles
dándole la bendición. Invocando la idea de Pachacuti, la nación andina de un cataclismo que revierte el orden del mundo, Evo dijo: de la resistencia hoy pasamos al poder. Hoy empieza una nueva era para los pueblos originarios del mundo, una vida nueva, un nuevo milenio. Del mismo modo, el gobierno también estableció un viceministerio de descolonización y una unidad de despatriarcalización dentro del ministerio, que organizó varios espectáculos culturales, como esta boda colectiva de nuestra identidad, donde se casaron más de 300 parejas como Evo como padrino. Muchos critican esos actos como esencialistas o folcloristas, pero igual ellos tienen mucho eco para la gente indígena. Les da mucho orgullo ver su presidente hablando y vistiendo así. Podemos decir que esta es una nueva forma de reconocimiento. Evo sirve como un espejo para el avivarado pueblo boliviano. Mirando al material, el gobierno argumenta que su modelo de desarrollo nacional es otra forma de la descolonización. Aunque sigue a base del extractivismo, la gran mayoría de los recursos vienen de los hidrocarburos. El gobierno ha distribuido mucho de esto en forma de bonos a niños, madres y ancianos. Dicen que en vez de ir solo a las élites blancas mestizas, el patrimonio del país ahora va al pueblo. Así podemos ver que Morales está utilizando el discurso de descolonización en forma tradicional de los Estados-naciones para crear una unidad en un pueblo muy dividido. Irónicamente, también podemos ver cómo lo utiliza para reconciliar el pueblo a una narrativa en que el Estado plurinacional pone el mano de la colonización en el pasado, ¿no? En un nuevo movimiento. El discurso de descolonización, entonces, podemos ver, puede servir como una herramienta del poder estatal, o policing, como dice Rancière. Pero también, otra vez vemos que los que no quieren reconocer